Padre, a medida que profundizamos en esto, esta mañana realmente oramos para que tu Espíritu Santo guíe y hable. Señor, queremos darte permiso para que nos hables a través de tu palabra para dirigir nuestro curso. Algunos de nosotros, Señor, necesitamos probablemente una corrección de rumbo. Ayúdanos, Señor, hoy a escuchar tu voz. Realmente queremos ser sensibles. Pero nos parece muy difícil, por lo que les pedimos que nos ayuden. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz, a escucharte. Lo que tienes que decir. Guíanos, te lo pedimos. Guíanos, te lo pedimos. Te damos las gracias por tu amor, por nosotros. Oramos estas cosas en Jesús, preciosas y santo nombre. Amén. Amén. Para aquellos de os que están entrando en el estudio del libro de Ruth en el Antiguo Testamento, probablemente no uno que la gente que no conozco. No sé. Creo que a las mujeres parece que les encanta este libro por alguna razón. Quiero decir, es un libro muy popular en los retiros de mujeres. Ellos simplemente aman el libro de Ruth porque, ¿saben qué? En su forma básica. El libro de Ruth es una historia de amor. ¿Y a quién no le gusta una historia de amor? Quiero decir, es por eso que el canal Hallmark es tan popular. ¿Sabes? Es por eso que tienen tantos tontos, olvídalo. De todos modos. Pero en realidad, si es esto, termina siendo realmente una historia de amor entre un hombre y una mujer y comienza con tiempos difíciles. Tiempos muy difíciles que no hacen más que empeorar. A medida que pasa el tiempo, tienes pérdida, tristeza y desesperación. Pero lo bueno del libro de Ruth es que también es una historia de redención. Es una historia de recuperación. Y es una historia de esperanza. Y eso es lo que realmente lo hace tan entrañable. Comienza como ¿saben? Con un hombre llamado Elimelech que está lidiando con circunstancias difíciles en el sentido de que él tiene una esposa y 2 niños pequeños, y hay una hambruna en la tierra que significa que no hay comida. Y entonces se traslada a Moab, que está cerca de país pagano, y hay algunos peligros que van junto con eso. Y dejando a un lado los peligros, la dificultad es que tan pronto como llegan a Moab y Elimelech fallece, dejando a su esposa Noemí a una viuda. Bueno, ella piensa, bueno, todavía tengo a mis 2 hijos, y entonces ella decide casarlos con algunas mujeres moabitas, lo cual probablemente no fue una gran idea, pero y luego mueren. Tanto Sirian como Malón fallecen y ahora se han ido. Noemí en la indigencia porque ellos, los chicos, nunca llegaron a tener hijos. Con sus nuevas esposas. Así que Noemí vive en la zona de Moab por un periodo de 10 años. Finalmente decide regresar a su tierra natal, Israel. Y una de las nueras moabitas, y esa por supuesto es Ruth, se aferró a Noemí y juró volver con ella y hacer de Israel su hogar y el Dios de Israel su Dios. Y les diré algo a lo largo del libro de Ruth. Ella lo es, y estoy hablando de Ruth ahora. Ella es solo una imagen de lealtad. Es decir, lealtad en circunstancias difíciles. Ella pudo haber dejado a Noemí y decir, bueno, voy a ir a buscar otro esposo porque todavía era una mujer joven. Pero ella se quedó con Noemí y regresó a una tierra extranjera. Y ella se convirtió en esta imagen, y lo hemos visto en estos primeros 3 capítulos de lo que es el amor inquebrantable. ¿Quieres saber cómo es la fidelidad? Esto es todo, ya sabes. Ruth lo es. Ella es esta imagen que nos ayuda a entender. Y tanto que una vez que regresaron a la tierra de Israel específicamente, la zona de Belén, todos en Belén sabían que Ruth era una mujer piadosa. ¿Y vos? A quien nos presentaron también lo sabía y tomó nota. De Ruth cuando ella estaba espigando en sus campos de cebada. Espigar consistía esencialmente en recoger sobras. Y eso es lo que se les permitía hacer a los pobres. Y así resultó, como vimos en el capítulo anterior, que Bus estaba emparentado con Noemí por parte de su esposo, y como tal, potencialmente podría actuar como el pariente redentor. Hemos hablado mucho sobre ese papel del pariente redentor en este estudio, pero está descrito en el libro de Deuteronomio, y todo era parte de la ley.
Permítame ponerlo en la pantalla para ustedes de Deuteronomio 25. Dice, si los hermanos viven juntos. Y uno de ellos muere, otro de ellos fallece y no tiene hijo, es decir, no tiene heredero. La mujer del difunto no se casará fuera de ella. La familia a un extraño. En cambio, dice el hermano de su esposo, entrará en ella y la tomará por mujer, y cumplirá con ella el deber de hermano de marido, y el primer hijo que ella da a luz. Sucederá en el nombre del hermano muerto para que su nombre no sea borrado de Israel. Y eso fue un gran problema. Eso era un gran problema en Israel, que su nombre no fuera borrado. Y así era el deber de un hermano, o si no había un hermano, el pariente más cercano, empezando por los tíos, primos, y más adelante, era su deber. Para llevar el nombre de su pariente fallecido. Para que ese nombre no se perdiera. ¿Derecha? Hoy, por cierto, sabemos que esto es como matrimonio levirita. E incluso se han hecho películas sobre esto. Tal vez algunos de ustedes puedan pensar en algunos. Pero en el último capítulo, usted recordará que Ruth le hizo saber a Buz que estaba interesada en que él asumiera el papel. Como el pariente redentor de la familia. Y Buz fue muy honrado por Ruth, sugiriendo que él asumiera ese papel porque él era un poco mayor que ella. Pero él le había dicho que había otro pariente que en realidad estaba en la línea de sucesión antes que él, por lo que ese pariente tendría que recibir el primer derecho de rechazo. Y entonces él le dijo que se fuera a casa, y yo me encargaría de esto, y aquí es donde lo retomamos en el capítulo 4. Ya hablamos al final del último capítulo que Ruth quería que Buz se casara con ella. Pero había otro hombre en la fila delante de Buz, y ella sabía que probablemente al final del día estaría casada con alguien. O iba a ser Ruth, o iba a ser Buz, más bien, o iba a ser este otro hombre que nunca se nombra en el texto. Lo hemos estado llamando Quasimodo. Solo porque no sabemos cómo era el tipo, probablemente, ya sabes, estoy bien, no lo diré. Me meteré en problemas. De todos modos, aquí vamos retomándolo en el capítulo 4, versículo 1, y dice ahora, Sius, ven conmigo, ahora Buz había subido a la puerta. Y se sentó allí. Ahora, la puerta a la que se refieren es la puerta de la ciudad, y aquí es donde se llevaban a cabo todos los asuntos de la comunidad. Tienes que recordar que en aquellos días no había solo un secretario de la corte, o una compañía de títulos, o alguien que te diera un recibo, ya sabes, por una transacción trans que estabas haciendo, ya fuera la venta de tierras o animales, o tomar una esposa, o cualquier situación que pudiera ser. Y los ancianos de la ciudad se reunían a la puerta. Y allí presenciaban cualquier transacción que se llevara a cabo. Y vamos a hablar aquí un poco más a medida que avanzamos con este estudio sobre la importancia de los testigos. Pero esto era algo muy importante para ellos, un papel muy importante para ellos, que llevar a cabo. Y así todavía estamos en el versículo 1. Dice, y he aquí, el Redentor de quien Buz había hablado. Este es el pariente más cercano que Buz a la familia de Noemí y Elimelech. Entonces Buz dijo, apártate, amigo, siéntate aquí. Y él se apartó y se sentó. Y obviamente sabe que hay algunos asuntos que deben ser negociados aquí. Y de lo contrario, no le pedirías que se sentara allí con los ancianos. Y luego notarán lo que Buz hace a continuación en el versículo 2. Dice, y él tomó a 10 hombres de los ancianos de la ciudad y dijo, siéntense aquí. Ahora, de nuevo, estos hombres van a estar actuando como testigos de la transacción o del negocio que Buz tiene con este otro pariente redentor. ¿De acuerdo? Así que se nos dice que los ancianos se sentaron, y luego él le dijo al Redentor. Noemí, que ha vuelto de la tierra de Moab, está vendiendo la parcela de tierra que pertenecía a nuestro pariente Elimelech, es decir, a su difunto esposo. Así que pensé en contártelo y decirles, cómpralo en presencia de los que están sentados aquí y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si lo vas a canjear, remítelo. Pero si no lo haces, dime que yo sepa, porque no hay nadie fuera de ti para redimirlo, y yo vengo en pos de ti. Así que puedes ver aquí que Buz está exponiendo la situación. Él está diciendo que Judé es el pariente redentor más cercano. Les dijimos en hebreo, esta es la única palabra, cárcel, y él dice, ustedes son la cárcel. Para la familia de Elimelech, eres el pariente más cercano. Y así te incumbe a ti redimir la tierra para mantenerla en la familia. No queremos que la tierra se vaya afuera. La asignación tribal en la que se dio originalmente. La tierra debe permanecer dentro de la tribu de Judá. Derecha.
Y entonces él dice, es tu responsabilidad y, de hecho, tu privilegio. Todo para hacer esto. Sin embargo, notarás que él no dice nada sobre Ruth en este punto. No le está diciendo que la tierra viene con una mujer. ¿Derecha? Así que, ya sabes, es algo interesante. Así que, pero luego se lo echa encima. El que conocen, porque el Redentor dice, yo lo redimiré. Y ya sabes, no sabemos si Ruth y Noemí estaban al alcance del oído de lo que estaba pasando. ¿No habría sido interesante que lo fueran? Y ya sabes, vos establece el trato y dice, bueno, este es el trato. Hay un terreno que pertenecía a nuestro pariente. Eres el primero en la fila para canjearlo. ¿Qué te parece? Y él dice, yo lo redimiré. Y Ruth probablemente se va. Tengo que casarme con Wasi. Y ya sabes, y ellas ya sabes. Esto es terrible. Pero entonces, vos dijo, versículo 5, el día que compres el campo de mano de Noemí, ¿también adquirirás a Ruth la Moabita, la viuda del difunto, para perpetuar el nombre del difunto en su herencia? Bueno, entonces el Redentor dijo, bueno, no puedo redimirlo para mí mismo, no sea que perjudique mi propia herencia. Y a lo que probablemente se está refiriendo es al hecho de que, ya sabes, tiene otros hijos, tiene herederos que ya son herederos de su propiedad, y si tiene un hijo a través de Ruth, eso amenazaría la herencia que planeó, ya sabes, para sus hijos actuales. Y entonces él siente que esto va a ser algún tipo de problema, potencialmente en el futuro. Así que él dice, toma mi derecho de redención tú mismo, porque yo no puedo redimirlo. Y si Noemí y Ruth están escuchando, estoy seguro de que hay un gran suspiro de alivio en este punto. Y luego tenemos este interesante comentario cultural en los siguientes 2 versículos. Mira esto. Dice, esta era la costumbre en tiempos pasados en Israel concerniente a la redención y al intercambio. Para confirmar una transacción, el uno se quitó la sandalia y se la dio al otro, y esta fue la manera de una prueba. En Israel. Así que cuando el Redentor le dijo a Bus, cómpralo para ti, se quitó la sandalia. Ahora, eso es una cosa cultural extraña, pero recuerde, estas serán formas de hacer o llevar a cabo negocios en forma de testigos o frente a testigos. Uno se quitaba la sandalia y se la entregaba al otro y decía, ya sabes, transacción hecha. Esta es la forma en que lo hicieron. En realidad, había más en todo este asunto de las sandalias, ya que se relaciona no solo con la transacción de quién va a ser el Redentor, pero hay más que ver con quién no va a ser el pariente redentor. Y aprendemos acerca de eso a medida que seguimos leyendo en Deuteronomio capítulo 25. Compruébalo en la pantalla. Sí. Si el hombre no quiere tomar la mujer de su hermano, entonces la mujer de su hermano subirá a la puerta de los ancianos, y otra vez delante de los testigos, y dirá, el hermano de mi marido se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel. Él no cumplirá con el deber de un hermano de esposo para conmigo. Y luego dice, entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán. Trata de razonar con él. Y si él insiste en decir, no quiero tomarla, entonces la mujer de su hermano se acercará a él en presencia de los ancianos y le quitará la sandalia. Este tipo va a estar descalzo por el resto de su vida. Y mira esto, le quitará la sandalia del pie y le escupirá en la cara. Y ella responderá y dirá, así se hará con el hombre que no edifique la casa de su hermano. Y el nombre de su casa será llamado en Israel la casa de aquel a quien le quitaron la sandalia. Y créeme, no quieres que te conozcan como el tipo al que le quitaron la sandalia. No se va a ver bien en un currículum. ¿Sabes? Yendo a trabajar o veo que te quitaron la sandalia. Eso no es bueno. De todos modos. Así que para el verso, y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos. Quiero que te des cuenta de eso. Este día, que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech y a todo lo que pertenecía a Quirión y Malón. Y a Ruth la Moabita, viuda de Malón, la he comprado para que sea mi mujer, a fin de perpetuar el nombre de los muertos en su heredad, a fin de que el nombre de los muertos no sea borrado de entre sus hermanos y de la puerta, de su lugar natal. Vosotros sois testigos de este día. Entonces toda la gente se da cuenta de esto. Todas las personas que estaban en la puerta, que habían estado escuchando junto con estos 10 ancianos que les cogió, todos dijeron, nosotros somos testigos. ¿Te diste cuenta de cuántas veces se repite? Bus comienza y dice, ustedes son testigos, y luego repasa los términos del acuerdo. ¿Derecha?
los términos de la transacción. Y entonces dicen, somos testigos. Y se puede decir por esto que ser un testigo fue algo realmente importante en Israel. Y esto es algo que hemos perdido un poco en nuestra cultura, porque ser testigo es un papel muy importante. Algunos de ustedes han estado casados y le han pedido a alguien que los apoye en su boda. Y por lo general, no siempre, por lo general es como una dama o matrona de honor y un padrino, y esas personas son los testigos. Y ya sabes, he hecho montones de bodas a lo largo de los años, y ellas, ya sabes, lo entiendo. Licencia de matrimonio. Y dice en la línea, ya sabes quién es la pareja, aquí está el novio, aquí está la novia. Y luego dice, ¿quiénes son? ¿Quieres saber quiénes son los testigos? Y por eso suelo escribir el nombre de los testigos en la licencia de matrimonio. No requiere firma. Solo requiere, al menos en Oregón, solo requiere un nombre. Así que, ya sabes, envías eso y se publica. Estas fueron las personas que se casaron y estos fueron los testigos. Ahora, en cuanto a obtener una licencia de matrimonio estatal, realmente solo quieren saber que las personas estuvieron allí y presenciaron los votos para fines estatales. Pero la palabra de Dios tiene propósitos mucho más grandes detrás de la idea de ser un testigo. Porque si no hay testigos... Bueno, en primer lugar, ¿quién sabe con certeza lo que realmente transaccionó entre estas dos personas? Y esta es una de las razones por las que tener testigos es tan importante. Porque si hago un trato con, por ejemplo, Yahweh aquí, y simplemente decimos, está bien, esta es la transacción que vamos a hacer, y aquí están los términos de la transacción, pero nadie lo escucha. Uno de nosotros podría volver más tarde y decir, eso no es lo que escuché. Y es solo mi palabra contra la suya. Y ese no es un buen lugar para estar, para tener solo tu palabra contra la de otra persona. Porque si no decidiste llevarlo a los tribunales, lo mejor que puede hacer es un juicio civil. ¿Y sabes qué? El civil, ya sea el jurado o el juez, dependiendo de... Simplemente toman una determinación basada en quien creen que está diciendo la verdad, pero es lo mejor que pueden hacer. Adivinar. ¿Por qué? Porque no había testigos. ¿Derecha? Así que toda esta idea de tener testigos es tan importante que la palabra de Dios incluso dijo en el Antiguo Testamento que cada cosa ser establecido por el testimonio de 2 o 3 testigos. Pero la otra cosa que vemos aquí en el libro de Ruth es que no solo Bus quiere esto. Manada. Esto es lo que está pasando. No voy a tomar esta tierra por la fuerza. Lo estoy haciendo porque tengo un derecho legal y todos ustedes escuchan esto. Pero también estoy tomando a esta mujer como mi esposa. Quiero que sepan que no vamos a vivir juntos fuera del matrimonio. No está pasando nada inmoral. Ella la estoy tomando como mi esposa de acuerdo a la palabra. ¿Derecha? Todo es correcto, pero mira, se entiende. Protege la reputación. Al tener testigos, para decir, estuvimos aquí, escuchamos. Y nosotros entendemos, y ese tipo de cosas. Me gustaría que la gente entendiera hoy el importante papel que jugaron los testigos en las bodas. Porque bíblicamente hablando, la razón por la que tienes testigos es para que si alguna vez hay una violación de los votos, los testigos se levantan y se van. Perdona, yo estuve allí. Y escuché las promesas que hiciste, y esto no es eso. ¿Derecha? Esa es toda la razón de los testigos. Se enfrentan. Una violación de los términos. ¿Derecha? Y, ya sabes, es realmente interesante. El símbolo de los testigos también es una imagen de la presencia de Dios. Cuando se hacen tratos, y sobre todo cuando se unen los matrimonios. Hay un pasaje interesante en el último libro de la Biblia, donde el Señor se enfrenta al pueblo de Israel que ahora vivía en la zona sur de Judá. Y Él los estaba confrontando porque ellos habían, ya sabes, decidió ser muy casual acerca de sus pactos matrimoniales, sus votos matrimoniales. Y los hombres estaban soplando a sus esposas, saben, a diestra y siniestra. Y entonces el Señor los confrontó, pero tenía un lenguaje muy interesante, con el que los enfrentó. Permítanme mostrarles esto en la pantalla del capítulo 2 de Malaquías.
Dice, en esta segunda cosa que haces, cubres de lágrimas el altar del Señor, con llanto y gemidos, porque ya no considera la ofrenda ni la acepta con favor de tu mano. Pero tú dices, ¿por qué no lo hace? Porque el Señor mira esto, porque el Señor fue testigo. Entre tú y la mujer de tu juventud, a la que no has sido fiel, aunque sea tu compañera. Y tu esposa mira esto, por pacto. Es un pasaje interesante, ¿no? Se enfrenta a la gente y dice, ustedes están llorando lágrimas de cocodrilo porque Dios ya no acepta sus ofrendas. Y tú dices, ¿por qué no acepta nuestras ofertas? Y él le está diciendo, es porque has sido infiel, porque has hecho tus votos matrimoniales y los has considerado una cosa trivial de romper. Aún así, y así lo dice Dios, Él está actuando como testigo. Él se pone de pie como testigo y dice, yo estuve allí. ¿Cuándo prometiste? Y ahora está rompiendo esa promesa. A lo largo de los años, muchas personas me han escrito y me han preguntado en qué consiste. Un matrimonio a los ojos de Dios. Y, por lo general, se sorprenden al escuchar que todas las cosas que pensaban que eran importantes no lo son en absoluto. Ya sabes, como casarse en una iglesia. Una chica me dijo eso una vez. Bueno, queremos casarnos en una iglesia para que nuestro matrimonio. Es apropiado. Y yo le dije, eso no tiene nada que ver con eso. Y algunas personas piensan que, bueno, tienes que casarte, tienes que tener un ministro ordenado. ¿Casarse contigo o no es un matrimonio legítimo? ¿Sabe usted que la Biblia no dice nada acerca de tener un ministro ordenado? ¿Podrías casarte con tu plomero? Y no haría ninguna diferencia. Y ahí está todo. Y luego, y por supuesto me encanta el otro. Incluso he visto películas. Escriba esto en el script donde, ¿sabes? Una pareja se casa y algo anda mal. Con la licencia de matrimonio, y así se van. Realmente no estamos casados. Es como, ¿en serio? ¿Eres tan estúpido? Pensar que una licencia de matrimonio hace a una pareja. Casados a los ojos del Señor. ¿Qué crees que hacían antes de que existieran las licencias de matrimonio? ¿Te das cuenta de que no fue hasta 1929 que todos los estados de la Unión requerían licencias de matrimonio? ¿Qué pasa con las personas que se casaron antes de eso? ¿No estaban casados a los ojos del Señor? Una licencia de matrimonio es la forma en que el Estado reconoce que ya estás casado. El Estado no hace que el Estado no tenga poder para obligarlo a casarse. Lo único que hacen es reconocerlo. Y mira, hemos perdido esto. Empezamos a pensar que era el Estado el que nos obligaba a casarnos porque tenemos una licencia de matrimonio. Mira esto, tenemos una licencia de matrimonio. ¿A quién le importa? Ya sabes, y entonces empezamos a pensar que, bueno, si el Estado nos obliga a casarnos, entonces todo lo que tengo que hacer es ir a pedirle al Estado que me descase, y entonces me quedo soltero. Incorrecto. No tiene nada que ver con eso. Absolutamente nada que ver con eso. Las personas están casadas cuando están casadas ante Dios porque han hecho un compromiso. Ante los testigos. Y han entendido que es un pacto hecho delante de Dios. Eso es lo que hace que la gente se case. No te casas en privado, te casas delante de testigos. Y haces una promesa e invitas a Dios para unir esa cosa. Y Dios está ahí cuando nos casamos. Y es por eso que Jesús dijo esto acerca de dos personas que se casan. A partir del capítulo 19 de Mateo en la pantalla, dijo, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, sea el hombre, yo lo pondré en el estado. No por separado. No se debe hacer. Así que ahí lo tienes. ¿Qué constituye un matrimonio? Un compromiso. Una promesa. Un pacto. Presenciado. Por las personas. Y el Señor. Ahora, permítanme decir, antes de continuar, que sé que hay gente aquí en la habitación esta mañana que han pasado por la tragedia del divorcio. Y algunos de ustedes fueron víctimas de divorcio porque se divorciaron, porque su cónyuge ya no quería casarse. Y algunos de vosotros, en vuestra insensatez, lo hiciste tú mismo.
Quiero que sepas que no es el pecado imperdonable. Y hay restauración, y hay esperanza, y hay vida. Incluso después del divorcio, nunca es algo bueno. Nunca es algo bueno. Siempre es un descanso. Siempre es un desgarro, un desgarro. Pero ahí está la vida. Y tú sirves a un Dios de misericordia. Y la gracia y el amor. Estamos en la mitad del versículo 11. Ellos están haciendo esta bendición, saben esto a los testigos. Y escuchen mientras ellos simplemente hablan. Dice, que el Señor haga a la mujer que va a entrar en tu casa como Raquel y Lea. Eran las matriarcas. De la nación de Israel. Recordarán. Y tenían los 12 hijos de Israel que juntos edificaron la casa de Israel. Que actúes dignamente en Efrata, que es el antiguo nombre de Belén, y seas famoso en Belén. Y que tu casa sea como la casa de Fares, que Tamar dio a luz a Judá a causa de la descendencia que el Señor te dará por medio de esta joven. Y casi desearía que se hubieran detenido en Ratliel o Furi, porque toda esta bendición que rodea a Tamar, si conocen su Biblia y conocen su Antiguo Testamento, saben que esto es un poco arriesgado. Porque Tamar, sí, tuvo un bebé. Ella lo llamó bien. En realidad tuvo gemelos, y Pérez fue el que se convirtió en el portador porque era el primogénito. Pero es posible que recuerdes que también quedó embarazada de su suegro, cuando posó como prostituta a lo largo del borde de la carretera. Así que no fue el mejor de los comienzos. Y ella lo hizo porque Judá estaba siendo un idiota. Era su suegro. El hijo que se casó con Tamar murió porque era un hombre malvado y Judá hizo. No hay ningún esfuerzo por casarla con nadie más. Él le prometió. Otro hijo que se casara con ella, pero nunca lo hizo. Y así, ya sabes, finalmente tomó el asunto en sus propias manos. No fue algo bueno. En absoluto. Y entonces ella se vistió como una prostituta, se sentó al lado del camino y sabiendo que Judá vendría, y esencialmente le propuso matrimonio y quedó embarazada de él. Y están viendo esto que va. Es raro. ¿Saben cuando la gente dice que ella sea como Tamar? Ya sabes, es como, bueno, no todos como Tamar, ¿sabes? Pero se va a poner aún más interesante. Así se nos dice en el versículo 13. Entonces Bus tomó a Ruth, y ella se convirtió en su esposa, y él entró en ella, y el Señor le dio concepción, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor, que no os ha dejado hoy sin redentor, y que su nombre sea renombrado en Israel. Mira esto. Mira lo que siguen diciendo. Él será para vosotros un restaurador de la vida. ¿Derecha? Porque una viuda sin marido y luego sin hijos no tenía nada que esperar más que la muerte. Y ahora las mujeres dicen, Él será para ti un restaurador de vida y un sustentador de tu vejez. Para tu nuera. El que te ama es para ti más de lo que 7 hijos le han dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo acostó en su regazo y se convirtió en su nodriza. Y, por cierto, eso no significa que lo amamantara en el sentido de amamantarlo. Era una mujer mayor. La fábrica de leche había cerrado. Y esto simplemente, la palabra en el hebreo simplemente significa un partidario. De fidelidad por la fidelidad. Así que ella apoyó fielmente la crianza de este niño y demás, y luego sigue diciendo, y las mujeres del vecindario le dieron un nombre. ¿Te gustaría eso si tuvieras un bebé y tus vecinos le pusieran nombre? Eso sería un poco extraño, ¿no? Pero dice que dijeron que a Noemí le había nacido un hijo y le pusieron por nombre Obed. Y no nos importa cómo pienses que debería ser su nombre. Su nombre va a ser Obed. Y por cierto, eso significa siervo de Dios o adorador. Y dice que él fue el padre de Jesé. Oh, mira esto. El padre de David. Y el libro de Ruth termina con esta genealogía. Diciendo en el versículo 18, ahora estas son las generaciones de Fares. Recuerden que ese es el bebé, uno de los gemelos nacidos de Tamar. Y Pérez finalmente creció, se casó y fue padre de Hezrón. Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Buz, y Buz engendró a, como acabamos de leer, y Obed engendró a Jesé. Y Isai engendró
David, quien es, creó el rey más grande de todo Israel. Y es a través de esta genealogía que el libro de Ruth se convierte en mucho más que una maravillosa historia de amor. Se convierte en una imagen de la misericordia y de la gracia de Dios. Y aquí descubrimos que Ruth es la bisabuela del rey David. Y podemos ver en la vida de David ¿saben? Entonces estudian a través de la vida de David. Podemos ver fragmentos del personaje de Ruth. La bisabuela entrando en David, ¿saben? Coraje. Fidelidad. ¿Sabes? Ese compromiso con Dios, ese compromiso inquebrantable. El compromiso con Dios que se ve en la vida de David estaba en su bisabuela. Y luego, 27 generaciones después, todo este linaje termina en la vida del Mesías y el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo linaje. Ahora quiero mostrarles cómo Mateo da este linaje en el primer capítulo de su relato evangélico. En la pantalla dice: Judá, el padre de Pérez, derecha, y Zara, por Tamar. Esos eran los gemelos. Fares, padre de Eswain, Eswain fue padre de Ram, padre de Aminadab, Aminadab, padre de Nanath, padre de Salmón, padre de Bus de Rahab. Y Bus, padre de Obed, con Rod, y Obed, padre de Isai, e Isai, padre del rey David, y David fue padre de Salomón, mujer de Urías. Ahora, permítanme que lo dejemos en la pantalla por un minuto. Vamos a señalar algunas cosas interesantes. No sé lo que se ve cuando se mira ese linaje. Pero, ¿sabes lo que veo? Veo un montón de gente que no merece estar allí. Y quiero hablar de tu vida, y quiero que pienses en las muchas veces que el enemigo te ha susurrado al oído y te ha dicho que eres indigno y que no mereces ser un hijo de Dios o recibir su misericordia y amor. Pues permítame repasar algunas de estas personas. Lo rodearemos a medida que lo hagamos. En primer lugar, tienes a Judá. Bueno, Judá era un hombre que era sexualmente inmoral. Con una prostituta, o al menos con la persona que pensaba que era una prostituta. Y luego tenemos a Pérez, que es hijo de la inmoralidad sexual. Y luego tienes a Tamar, que es la mujer que interpretó el papel de la prostituta, con el fin de tener un bebé. Y luego tenemos a Rahab, que era una prostituta en Jericó. Y sin embargo, casado. Un hombre de Israel. Y luego tenemos a Bus, que es el descendiente de Rahab, una antigua prostituta. Y luego tienes a Ruth, que es descendiente, no solo es una moabita, a la que no se le permitía entrar en el santuario interior del templo porque era moabita. Pero ella es un producto en sí misma o toda su gente es un producto del incesto. Entre Lot y sus hijas. Y luego tienes a David, que era un hombre culpable de adulterio con Betsabé. Y cosas peores. Y luego tenemos a Salomón. Oh, Dios mío. Ni siquiera me hagas hablar de Salomón. Simplemente va de mal en peor. Y lo que se ve allí en esa genealogía es una lista de indignos. Gente. Y sin embargo, así es como Mateo termina esa genealogía de todas esas personas que no lo merecen. Y Jacob, padre de José, esposo de María, de quien nació Jesús, el cual es llamado el Mesías. ¿Qué te deja boquiabierto? Quiero que recuerdes la próxima vez que Satanás te diga que no eres digno. Quiero que me digas esto. Nunca lo fui. Y nadie más lo es. Y Dios me ama y me acepta, tal y como soy. Por supuesto, me quiere demasiado como para no cambiarme y no quiere dejarme como soy. Ese es otro mensaje. Pero esto es lo que vemos en el libro de Ruth. Vemos la gracia, vemos misericordia, vemos gente que no merece, siendo bendecidos
Ser, dada una abundancia. Tanto es así que no solo amaba a esas personas. Y perdonó a esas personas, las incluyó en la línea familiar de Jesús, el Mesías, que era perfecto y sin pecado. No estoy seguro de haberlo hecho de esa manera. Quiero decir, probablemente habría querido proteger, ya sabes, la reputación de mi hijo perfecto, ya sabes, teniendo un linaje perfecto. El único problema era que no se podía encontrar uno. Y, sin embargo, no lo hizo. Simplemente no se alineó con un grupo de personas que eran prácticamente perfectas como Mary Poppins. Lo alineó con personas que no lo merecían en absoluto. Para mostrar su misericordia. Para mostrar su amor. Y Ruth se convierte para ti y para mí en esta imagen de la Pecaminoso, sin esperanza. Humanidad. que clama a Dios. Y ya sabes, este es el trato. Este es el trato. Y aquí es donde se aplica a todos nosotros. Es una imagen de todos nosotros. Indigno. Indigno. ¿Derecha? Pero, ¿qué hizo ella? Se postró a los pies de su Redentor. Y ella dijo, cúbreme. Y él dijo, yo te cubriré. Y saben que el Señor Jesús todavía está haciendo eso hoy en día, cuando personas indignas se postran a sus pies y dicen, cúbreme. Y Él dice, te cubriré con mi sangre. Y lo harás. Sé perdonado y serás mi hijo. Estarás incluso en mi familia, y es una imagen tan hermosa de nuestra redención. Ya sabes, es interesante. Dios había puesto en la ley de Moisés que un pariente estaba obligado Casarse con la esposa de ese pariente si el pariente falleció. Pero, ¿sabes lo que es interesante? No fue la ley lo que motivó a Bush. Era amor. Era su amor por Ruth. Y eso también hace que vos sea una imagen del Señor en nuestras vidas, porque la Biblia nos dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. No fue una base legal sobre una base legal que Dios le dio a su Hijo. Fue por amor.